ni los ministerios públicos, ni los abogados. Hay abogados que salen de la Facultad de Derecho y no saben que existe esa ley, ¿verdad? No. Entonces, yo creo que el gran bache está en la protección de las infancias, más que en la protección de la mamá o del papá, en la protección de las infancias. Gaby, en Argentina todavía no se aplica esa convención. ¿Sabés por qué? Porque se tardaron otra vida más. De Lucio a hoy Ángel. Se tardaron otra vida y no se aplicó. Porque si se hubiese aplicado el derecho a ser escuchado, que la Convención de los Derechos del Niño es más amplio que la ley interna que habla del derecho a ser oído. El derecho a ser escuchado que dice la Convención, si se hubiese aplicado, ese niño estaría vivo. Pues decía claramente, no quiero ir con mi mamá. Y una colega, que yo te estimo mucho, dijo acá, a veces los chicos no dibujan, no hablan. Pero hay una observación general, que es la número 12 del Comité de los Derechos del Niño, que forma parte de la Convención de los Derechos del Niño, que habla que no solamente hay que escuchar lo que dicen, los gestos no verbales. El niño estaba llorando. ¿Es un gesto no verbal o no? Cuando decía, aunque no se le entendiera nada, porque los juzgados, que están incapacitados para esto, te dicen, no, pero no se le entendió. Se le entiende perfectamente, no quería ir, algo le estaba pasando, nadie lo escuchó. Entonces, todavía no se aplicó, pasó una vida más y no se aplicó la Convención de los Derechos del Niño en Argentina. Y yo quiero volver a la pregunta que les hice que nadie me pudo responder. ¿Por qué no hay crianza compartida? ¿Por qué no, si dos personas viven en el mismo país, viven en la misma ciudad, por qué el juez no dice mitad del tiempo con el señor, mitad del tiempo con la señora? ¿Por qué es tan difícil eso? Yo creo que, a ver, yo sí he visto casos de custodia compartida, pero el primer elemento de la custodia compartida es que tiene que haber mucha colaboración de parte de los padres. Entonces, aquí en México lo que hacemos es esto, ¿no? Tenemos algo y lo revolvemos todo, porque una cuestión es el divorcio y otra cuestión es la crianza de los hijos. Dejan de ser pareja, pero no van a dejar de ser papás. Aunque no vean a los hijos, no dejan de ser su papá. Entonces, todo se revuelve, ¿no? Porque ya llegan al juzgado peleados y como están muy peleados y ya se quieren divorciar, no hay un entendimiento para poder llevar a cabo. La custodia compartida es un modelo de custodia en donde idealmente los papás participan, como lo has dicho bien, Paco, de manera equitativa y equilibrada en la crianza de los hijos, opinan, llevan, traen, etcétera. Pero para eso tiene que haber una colaboración de los papás. Y si hay un ambiente de alta conflictividad, pues no es el mejor modelo para los menores de edad, porque vuelvo al tema, se supone que los jueces deben de atender o juzgar con perspectiva de infancia y aplicar el principio del interés superior de las infancias o de los menores de edad, que es lo mejor para ellos. Entonces, si hay una situación de alta conflictividad en donde ninguno de los padres quiere ceder a tener acuerdos para el bienestar de los hijos, pues entonces tal vez el modelo de custodia compartida no es el mejor modelo para esa situación. Pero es que cada caso se tiene que analizar en particular. Aparte, la ley, al menos en México, la ley no te ampara, no te menciona la custodia compartida, ¿no? Justamente por estos temas, solamente cuando hay un acuerdo de voluntades de los papás, ¿no? Es cuando sí se acepta la guardia y custodia compartida. Diste en el clavo, licenciada, acuerdo de voluntades. Claro, pero ningún... Pero fíjate, si yo soy de Estados Unidos y tengo millones de dólares en armada, ¿me voy a poner a negociar con Venezuela o agarro al presidente y me lo llevo? Si tú le das todo el poder a la madre, ¿para qué negociar, cabrón? ¿Para qué me obliga? ¿Qué incentivo yo tengo en negociar? Si todo el gobierno, todo el mecanismo de la ley me va a amparar, ¿por qué negociaría? ¿Por qué voy a negociar? Si, mira, yo peleando le quito el dinero, le quito la casa, le quito la convivencia, le quito el tiempo al menor. ¿Por qué voy a negociar? O sea, ¿por qué? Dime qué incentivo tendría yo como, si yo fuera una madre, hoy en día, de negociar. Por eso nunca va a existir la custodia compartida. Y te hago una pregunta, Paco. Tendría que meter ahí pues. Te hago una pregunta. Si la ley dijese que prioriza la custodia compartida, ¿vos creés que funcionaría? Yo creo que sí. Bueno, si el juez Cuando hay en primer acuerdos, momento, perdón. si no hay acuerdo, que el juez dijera, ¿se quiere divorciar, señora? ¿Y usted? Sí, 50%. Es más, yo lo haría más sencillo. La casa no es ni del señor ni de la señora, es del niño.
Usted, señora, vaya a arriende su departamento, usted, señor, vaya a arriende su departamento. El tiempo que vaya a convivir con el niño, o sea, la semana que le toque a usted, vayas a vivir en la casa del menor. Bueno, Señora, usted se me sale con el novio, porque el novio es de toda madre, ese sí, tiene más derecho que nosotros, pero cuando le toque al hombre, se queda en la casa. No, pero ese no es el modelo de custodia compartida. O sea, el modelo de custodia compartida es de que los dos papás colaboran diario en la crianza y en la educación de los hijos. Por ejemplo, el papá lo lleva en la mañana a la escuela y le prepara su lonche porque, bueno, la mamá ya lo ayudó a prepararse para ir a la escuela. Y luego se turnan en la tarde para un día recogerlo y otro día recogerlo y comer con ellos y hacer las tareas, y alguien lo lleva al fútbol y el otro lo recoge. O sea, es decir, que están involucrados de manera diaria en todas las actividades. Eso sería lo ideal. Ese sería el modelo ideal de custodia. Yo me gradué de marketing estadística. La, Tengo un MBA. Yo sé que cualquier modelo, entre más variables flexibles le metes, va a ser un problemón. Entonces, si lo pones más rígido y menos posibilidad de que haya estas variables extrañas, se va a hacer. Si le dices, tiene que estar todo el día, nadie va a cumplir. Pero si yo me obligo a que sea 7 días de 24 horas, muchacho, no hay forma. No, que la señora no le hizo el desayuno. No, pues es tu día, ¿qué? Perdón, compadre. Ese modelo que tú comentas, Paco, de que el menor no salga de casa, ese modelo lo han adoptado en Francia. Ajá. Sin embargo, hay familias que no pueden adoptarlo, aquí en México, ¿no? Por la economía, por muchas cosas. Ahora, ¿qué pasa? La custodia compartida, una semana y una semana. ¿Dónde viene el cambio del menor? Muchas veces se ocupa en las escuelas, ¿no? Yo lo entrego el lunes, ¿no? Yo lo ingreso a la escuela, tú lo recoges y se queda toda la semana contigo, y entonces sí te haces cargo de tu hijo y hay que llevarlo a actividades, y entonces eres un padre que también tienes la capacidad, ¿no? De poder criar a tu hijo, al igual que la madre. No solamente la madre cría bien, sino también el padre. Y ha funcionado, pero como bien dices, cuando dos papás llegan de manera disgustada, de manera a ver quién jala más la cuerda, de imponer un poder hacia el otro, es imposible llevar una custodia compartida. Ajá. ¿Qué pasa? Que en algunos casos, aquí en la Ciudad de México, me ha tocado que cuando viene la escucha del menor, o sea, demandan, se presenta la demanda, se notifica, se contesta la demanda, inmediatamente hay jueces, no todos, aclaro. Algunos jueces señalan la plática del menor en menos de un mes, en 2 meses, y dependiendo de lo que diga el menor, ajá, entonces sientan a los papás, a ver, vamos a llegar a acuerdos. Si de plano no se puede, señores, los dos se van a una terapia psicológica. Ajá, en donde la terapia psicológica va a estar regulada. Dice un comentario. Va a estar regulada. Si vas a necesitar estar poniéndote de acuerdo el día a día con tu ex, entonces ¿para qué te divorcio? Dice, pues sí. claro. Si yo creo que, oiga, me vas a hacer el desayuno y luego en la tarde yo voy por él, entonces sería el matrimonio. No, Mira, o sea, simple y sencillamente es una semana y una semana. no, claro que no. Pero, Porque una cosa es el matrimonio y otra cosa es la paternidad. O sea, tu relación de pareja con ella es aparte. Totalmente aparte. Es totalmente aparte. Una cosa es la relación de pareja y otra cosa es la paternidad. No Yo hay te que pregunté- confundir. ¿Perdón? Te pregunté esto, Paco, porque estoy notando, las escuché atentamente a las dos, a las licenciadas. En Argentina es diferente. Nosotros en nuestro Código Civil está previsto que se prioriza el cuidado compartido, que no tiene que ser exactamente la misma cantidad de días y horarios, o que el niño tiene que vivir con uno o con otro. Tenemos dos tipos de cuidado. El cuidado compartido puede ser indistinto o alternado. Es decir, puede estar mayor o menor, no tiene que ser 50 y 50 la misma cantidad de tiempo y en un solo domicilio. Entonces, y aún así debería funcionar bien, está muy bien pensado, pero lamentablemente falla la aplicación. Lo que sí discrepo con la licenciada Raquel, en que si los padres no se llevan bien no se puede hacer. No, para eso están los juzgados. Es que es a lo que voy. Es que Perdón, cuando no se... quisiera terminar un segundito y así termino la idea. Entonces, para eso está el juez, que se supone que es el director de esa orquesta, que es un juzgado. Si no puede poner, digamos, para eso, cuando no se pueden poner de acuerdo los padres, es el juez el que arma o establece un plan de parentalidad. ¿Qué día va a estar con uno? ¿Qué día va a estar con otro? ¿Se quieren poner de acuerdo? Perfecto. ¿No se ponen de acuerdo? Es el interés superior del niño. Entonces van a hacer lo que yo digo y lo van a ver los dos. Su derecho empieza donde termina el del otro. Y se terminó la historia.
pero Así es. ¿Qué pasa? Que cuando el juez ve esta situación es cuando los mandan a un proceso terapéutico. Ajá. sí, pero generalmente designan a un padre custodio y al otro que tenga convivencias periódicas. No están, o sea, no están criando a los niños diario, sino cuando hay una alta conflictividad, lo que sucede es que dejan al niño o a la niña con un padre y establecen un régimen de convivencias con el no custodio. Ese es el tema. Así es, y a veces lo hacen también en base a lo que el menor dice, ¿no? Y con todo el elemento probatorio de inicio. Y, ¿saben qué, papá? Se van a una terapia en donde la Dirección de Psicología, al menos aquí en la Ciudad de México, informa cada 2 semanas o cada mes cómo va ese proceso terapéutico. La finalidad que han hecho en esta Dirección de Psicología es que llega un momento, tal vez es en una tercera, en una cuarta terapia, que a los dos los vinculan, a los dos papás, los sientan y lo que le dicen al papá y a la mamá, a ver, papá, tú reacciona ahorita, compórtate como lo hace la mamá, ¿no? Y entonces el papá exterioriza la forma de ser de la mamá y después viene la mamá y entonces ahí viene la vinculación, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Tratar de llegar a acuerdos, tratar de llevarse bien, y esos mismos acuerdos que establecen en una dirección de psicología son los mismos que mandan al juzgado. Y hay papás que sí logran, afortunadamente, logran darse cuenta de lo mal que están, sea papá, sea mamá, y logran realizar una custodia compartida. Ajá, ¿por qué? Porque no solamente la mamá es la clave en la educación de un menor, sino también es papá. Y muchas veces decimos, bueno, para que ahorita que ya logramos estos acuerdos, el que se lleven ahorita bien porque están en la terapia, pues vamos a hacer una cuestión, no se van a ver, los cambios del menor que vengan en la escuela. Ajá. Y únicamente va a haber comunicación para tratar asuntos relacionados con sus hijos, no más. Dice Valeria, ay, me suena muy ingenuo. No, Como siempre, algún progenitor estuvo sometido a violencia. No entendí bien. Pero hay consecuencias para los jueces que hacen errores, como el de Lucio, como el de la señorita esta de Ciudad Juárez. Hay consecuencias para los jueces. pues ¿No? Debería de haberlos. debería, pero como bien ¿Un doctor? dices, Es que, por ejemplo, en el caso de Argentina no solamente fue el juez, fue la psicóloga. Por ahí, Sebastián no me dejará mentir que el juez tomó la decisión en base a un dictamen de una psicóloga con sesgos de este tipo de ideología de género y determinó que la mamá era la más apta y que el papá era casi creo que un machito que violentaba y que no entendía nada y etcétera. Bueno, A sumar, me están dejando muchos comentarios, chicos. en este punto, No puedo leerlo todo, pero está muy buena la plática. en este ¿Qué ibas a decir? punto, la información que nos llegó a nosotros, nos llegó la imagen de esta psicóloga que formaba parte de un grupo ultrafeminista, la psicóloga. Entonces, ¿qué podemos esperar? Otra vez lo mismo. No hay perspectiva de niñez, pero tenés ideología de género metida en los juzgados. Entonces, ¿qué se puede esperar? Porque esto nos llegó la información y está siendo publicada ahora en un montón de portales, la foto de la imagen de la psicóloga con el pañuelo verde con un grupo aparentemente radical de feministas. Y siempre, lamentablemente, desde Lucio, Zoe Rodríguez, le puedo comentar el caso de Nathaniel, León, Milo, imagínense todos los nombres. La mayoría, nosotros hicimos una investigación de 2 a 6 años, son víctimas fatales. Y en su gran caso por feminicidios cometidos por progenitoras, porque no se los escuchó. Entonces, en el caso Lucio, por ejemplo, yo leí la sentencia y siempre van de la mano, no es casualidad que tanto la jueza como la defensora son las que fueron acusadas. En este caso otra vez lo mismo, juez, psicóloga y la defensora fue la que, por lo que yo tengo entendido por la información, la que pidió que lo entreguen a progenitores. Otra vez vamos a lo mismo, van de la mano. ¿Cuántos de ustedes obviamente es una pregunta pendeja, pero ¿cuántos de ustedes han leído el dictamen psicológico que le hace a un menor? ¿Cuántos de ustedes han leído cuando el dictamen está hecho a modo? ¿Es fácil o los psicólogos forenses son tan inteligentes, güey, que te pueden meter un dictamen a modo y que tú no te lo puedas creer? O sea, se necesita tanta inteligencia para dictaminar
Cabrón, ¿a poco el niño de 2 años dijo, mi papá es violento conmigo? ¿Sí? ¿Así lo dice el menor de 2 años? ¿Por qué no ponen cámara? ¿Por qué no graban las audiencias con el menor? ¿Por qué permitimos que entre la madre y el abogado de la madre? ¿Por qué el juez no se involucra más en el dictamen? ¿Por qué no hay sanciones para los verdaderos criminales? Tantas preguntas. Chuche, voy a hacerme poeta. Lamentablemente, Paco, en los dictámenes, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Depende también mucho, el abogado debe de estar con un conocimiento. Ajá. Yo entiendo que a veces el acceso a una justicia cuesta, ¿no? Hay papás que no pueden pagar una justicia y en dónde están ahorita, ¿no? Sin embargo, cuando uno como abogado está preparado, ¿no? Y sabes el conocimiento de esos dictámenes, pues puedes opinar, o en su caso lo mandas con un abogado, con un psicólogo especialista en menores para que te determine, si ese dictamen está bien o mal. Otra de las cosas es solicitar que en las evaluaciones psicológicas, cuando se les hagan a los menores, al menos aquí en el tribunal, solicitar que sea un perito especialista en niñez, ¿no? Porque no va a arrojar el mismo resultado, no va a tener las mismas pruebas o baterías un niño de 3, 5 años a un adolescente de 14 años. Si bien es cierto, el juez, pues sí, va a estar a lo que el menor diga, y a veces también la mamá, ¿qué hacen? Las ingresan, ¿no? O inclusive hay papás que también le dicen, a ver, ¿conoces a este señor? Sí, es mi papá. ¿Lo quieres ver? Sí, lo quiero ver, ¿no? Pero el protocolo es muy claro, el protocolo emitido por la Suprema Corte dice que se deben de grabar las audiencias con los menores, las pláticas. Ahora que no, bueno, ok, no se graban por la infraestructura, por lo que sea. En el Estado de México, déjame decirte que sí se graban. Y no se permite, y no se les deja ver, o sea, no se permite que los papás tengan conocimiento de lo que dicen los hijos para no crear un conflicto todavía más en los papás. Termina la plática y entonces viene la plática con los papás para concientizarlos. ¿Y qué pasa? Que si tú obtienes ese dictamen cuando ya te llega de esa evaluación psicológica que tuviste de tu hijo, pues bueno, lo tendrá que analizar un perito particular. Si tú como abogado ya tienes el conocimiento, se lo transmites a tu cliente y le dices, ¿sabes qué? Mira, a mí hay algo que me lo avala, ¿no? Yo tengo un diplomado en psicología forense especializado en menores y me dice esto y esto, ¿no? Que no lo tengo, bueno, pues vamos a buscar a un especialista y le hago notar al juez todas las inconsistencias de ese dictamen, y no solamente el dictamen emitido por la Dirección de Psicología de un tribunal. Hay veces que los dictámenes de la Fiscalía carecen de muchas cosas y los tumbas porque los tumbas, pero volvemos a lo mismo. ¿Cuánto te cuesta ahorita una evaluación, un análisis de una evaluación psicológica? Te viene costando, al menos aquí en México, con un perito particular, entre 12 y 15 mil pesos. Si el papá lo puede pagar, lo va a pagar. Pero cuando no se tiene eso, ¿qué haces? ¿Pero por qué lo tiene que pagar el papá? Pues? A ver, por ejemplo, en estos casos que estás hablando, los psicólogos o las psicólogas que analizan a los menores de edad deben de sí o sí tener cédula de psicólogo forense. Así es. Estamos hablando que te piden las hojas para imprimirte un dictamen. O sea, la realidad de México es muy diversa. O sea, imagínate tú un papá de Monclova, Coahuila, de San Pedro de las Colonias, en Coahuila, de Cloete. O sea, ¿tú crees que hay psicólogos forenses? No, pues viva México, o sea, cualquiera analiza y en la base menos científica es en lo que se basan los jueces para poder emitir sus decisiones, ¿no? Y bueno, pues tenemos estos atropellos como miles de padres obstruidos que simplemente no hay manera de restituirlos. Yo les quisiera sugerir que hagamos ruido e invitemos diputados, diputadas de ahí de México y ahora que van a andar en campañas, que se sumen para que escuchen estos reclamos de padres y madres que simplemente no saben dónde están sus hijos y no hay una fiscalía que los esté buscando. O sea, el tema no es que aquí haya papás que digan, no es que no sé dónde está mi hijo, pues, pero tampoco nadie lo busca. ¿Por qué? Porque tu denuncia no ha valido, ¿no? Y Entonces, aparte, esas cosas tienen que cambiar
Ya, Y ajá. tenemos que presionar cada vez más a los legisladores, que son los que tienen la obligación de estar vigilando esto, para que hagan su trabajo por lo que los elegimos Y y se aparte, pongan seriamente a legislar a favor de las infancias. claro, y aparte tenemos aquí una situación que comentábamos en la semana con este caso que les comenté al inicio. Me decía un PDI, al buscar a la persona que privó de la vida a este adolescente, y es muy cierto, en México y tal vez en otros países también, no tenemos ese sistema de localización de las personas. Una madre, un padre con custodia se puede llevar un niño, y vamos a decir, el padre no custodio, que no puede convivir con el hijo porque se lo llevó hace cuánto tiempo, y al buscar a esa madre o a ese padre que tiene la custodia, pues no lo encontramos, ¿no? Porque ante las autoridades tiene registrado un domicilio, ante otra autoridad puede tener otro domicilio, y son domicilios en los cuales ya vivió hace 10, 15, 20 años. Esa es otra de las situaciones a las cuales nos enfrentamos, que a veces no hay una localización como tal de estas personas. Hoy en día, ser papá es peligroso. Ser papá divorciado es peligroso. Lamentablemente. Porque yo te puedo decir que cuando me metieron a la cárcel, era diametralmente opuesta la justicia contra un narcotraficante que contra un padre. Y a mí me metieron a la cárcel porque decía ella que no pagué pensión. O sea, aunque hubiera salido culpable, no me hubieran tenido que meter a la cárcel. O sea, era una pena que creo que, bueno, por lo menos en donde me pusieron en la cárcel en Tijuana, es de 4 años, que creo que hay una ley, una generalidad que te dice que si lo divides entre dos, si es menor de 2 años, no amerita cárcel. Pero O sea, la falta de capacitación y del conocimiento de los jueces. Y la corrupción también, digo, hablemoslo con la palabra, o sea, es la corrupción, Claro. porque te metieron a la cárcel porque querían sacarte dinero, y eso no es nada más que estar coludidos con las autoridades judiciales y con los ministerios públicos que armaron la carpeta, y por el juez que dictó la vinculación, o sea. me tocó, en las 2 denuncias falsas me tocaron la misma jueza y la misma fiscal. Casualmente. Qué raro, ¿no? Yo no creo ni en el horóscopo, fíjate. Mirá, Paco, yo hasta ayer a las 5 de la tarde pensaba igual que vos, que ser papá era peligroso, pero a partir de ayer me di cuenta que más peligroso es ser un niño y que nadie te escuche. Sí. Exacto. Podés perder la vida. Y ahorita que decía usted, licenciada, que hay que invitar diputados, yo una vez me acerqué a un diputado y le dije, ¿por qué no legislan más fuerte a favor de los niños que con una madre? Y me dijo, porque los niños no votan. Así me lo dijo. Y eso es un secreto a voces, pero cualquier diputado te va a decir lo mismo. ¿Por qué apoyan al movimiento de las mujeres? Porque las mujeres tienen tiempo, bueno, no las mujeres, las feminazis tienen tiempo de ir a marchar. Vete a marchar tú a las 3 de la tarde, Sebas, a ver si vuelves al trabajo. Vete, que te vean en la empresa que estás de revoltoso haciendo una marcha. Te corren. Porque ese estigma social de los hombres, de decir, a mí me obstruyen, güey. Y a una madre puede decir, el padre me golpea cuando es mentira y no pasa nada. Yo creo que es bien peligroso. Habría que cambiar el foco, en vez de decir papá obstruido, habría que decir Niños obstruidos, exacto. Claro. porque es el mismo Estado que debería garantizarles ese derecho, que es independiente, como dijo Gaby, no tiene nada que ver con la cuota alimentaria, y van por la violencia económica. Ahora la nueva que se viene acá, que está perfecto, puede haber, pero por violencia económica directamente perdés el derecho a tener comunicación con tus hijos. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la ley? Es una finalidad sancionatoria, y por el contrario, hay padres que no quieren tener contacto con sus hijos, y se empecinan a ese niño en acercar a ese progenitor. Yo no quiero que acerquen al niño a un papá que no lo quiere ver, porque es peligroso para el niño. Entonces, y hay papás que los quieren ver, que hacen lo imposible, que pelean, y más los alejan, más les rompen el vínculo, usan el tiempo como un arma para destruirlo, 2 o 3 años para que ese niño cuando los vea ya digan, no lo reconozco, no lo quiero ver. Entonces, Ustedes que son abogados y son personas muy inteligentes, cuando se hace una denuncia de divorcio, ¿qué es lo que yo aquí sí voy a generalizar, ¿qué es lo que siempre mete una mujer en su denuncia de divorcio? Yo creo que si llegamos a acuerdo de menos de 3, estamos bien. El primerito, ¿cuál sería? Yo como mujer voy a denunciar voy a levantar una demanda de divorcio.
¿Qué son las 3 o 4 cosas que me va a pedir el abogado que yo meta? Para que gane lo que pueda, lo más que pueda ganar. O bueno, no sé si soy claro. ¿Cuáles son los mismos ingredientes que ustedes ven en las denuncias, en las demandas de divorcio? Lo que pasa es que aquí en México el divorcio ya es incautado, ya no. Ahí Sol me dijo divorcio, pensión, convivencia, y yo metería una denuncia de abuso. Yo creo que en casi todas, bueno, yo creo que en todas las demandas que son iniciadas por una madre está su denuncia de abuso, la pensión, quiero pensión compensatoria, y en ningún lado yo he visto que diga la madre, y aparte quiero que el hijo lo vea el padre tantas veces a la semana. No, ¿Ustedes lo han visto? sí. Sí, se establecen regímenes de convivencia, sí, claro. ¿Pero por la demandante o por el juez? Es que, mira, como decía la licenciada, volvemos al tema. El divorcio es una cosa y la paternidad es otra, ¿sí? En el caso de México ya ni siquiera hay demanda de divorcio. Es una solicitud en donde tú vas y le dices al juez, ya no quiero estar con esta persona y es mi derecho a ya no estar con ella. Entonces, si hay menores de edad, el juez debe de prever alimentos, custodia, convivencias y bueno, pues dónde van a estar depositados los menores de edad y una serie de etcétera, ¿sí? Yo, la verdad, no sé que muchos colegas lo hacen. Aquí en Saltillo hay 2, 3 abogados que presentan denuncias falsas con tal de sacar dinero. Y creo que el tema sería que, bueno, pues las fiscalías fueran más severos con aquellos casos que pudieran acreditarse, ¿no? Pero bueno, pues si no podemos con lo básico, con las cosas más profundas y especializadas, pues mucho menos. Y también es a criterio, y sabes que Paco, también es a criterio del juez, porque hemos nosotros tenido casos donde la mamá solicita el divorcio, igual pensión, régimen de convivencias, dice que no, de manera provisional la pensión y la compensación para ella, ¿no? Y presentan la ratificación de la denuncia y oponen el número de la denuncia, ¿no? De la carpeta de investigación. Y me ha tocado jueces que dicen, pues con la pena, o sea, no tengo una acusación, no tengo una sentencia, a ver, mándame copia certificada, fiscalía, quiero copia certificada de la carpeta de investigación. ¿Por qué? Porque no se ha comprobado el delito. Y mientras no, pues entonces quiero la escucha de menor, ¿no? Pero déjame te digo lo que mi suscripción de ChatGPT me dice. Que hay un país que tiene registro del porcentaje de las demandas de divorcio que incluyen la convivencia. Ese es Chile y es el 30%. O sea que el 70% de las demandas de divorcio no incluye la convivencia por parte del demandante. O sea que en el demandante, por alguna razón, en la denuncia yo digo que quiero lo mejor para mi hijo. Lo mejor. No, pero a ver, Paco, no es tan así porque estás obligado a presentar un proyecto de convenio. ¿El convenio? Estás obligado a presentar un proyecto de convenio y en el proyecto de convenio tiene que venir. En mi proyecto de convenio aparentemente se les olvidó. Pues no está. Viene, te debe de pretender. El juez lo metió, pero no está. Y la estadística dice que es el 30%. O sea, yo lo siento porque todavía me duele. Pero me meto a ChatGPT que me cobra $20 al mes y me dice lo mismo. Algo está pasando. Ajá. El mensaje no llega igual de acá para allá que de allá para acá, como decía mi abuelo. Fíjate lo que dice en un comentario, dice Carito Feliz. O sea, los hijos son convenio. Triste realidad, ¿no? Porque los hijos no deberían de estar en un juicio para empezar. Si los padres tuvieran realmente la madurez de asumir una separación cuando ya no puede seguir un matrimonio, muchos padres ni siquiera llegarían a tener a sus hijos en un convenio judicial. Un disclaimer, si me ven que escribo, no es que no esté poniendo atención, lo que pasa es que tomo un chingo de notas. Y yo creo, me gusta así poner notas y hacer preguntas, pero no es que estoy faltando el respeto, por si me mandan ahí un mensajito de que deja escribir. Entonces, estamos claros que no es el proyecto de ley, por alguna razón va bien enfocado y en letras mayúsculas cuánto no quieren, pero por alguna razón no va a haber el mismo caso de la convivencia. Sebas, ¿tienes otra idea? Lo que estaba escuchándote, pasa lo que decía ChatGPT, no está errado lo que dice, pero eso es en tanto y en cuanto haya un acuerdo de voluntades, no sea algo conflictivo, ¿no?
El problema viene cuando es conflictivo, ahí no hay posibilidad de presentar ningún acuerdo de parentalidad, se llama acá. Cuando presentás el divorcio de niños, tenés que presentar un acuerdo de parentalidad para ver cómo va a ser el cuidado, el régimen de comunicación, lo que antes era tenencia, ahora es cuidado, régimen de comunicación y los alimentos. Pero cuando es conflictivo, generalmente hay denuncias cruzadas, ahí sí o sí se termina definiendo por uno, y eso no está mal. El gran problema es cuando se deja incomunicado al niño por ejemplo, del padre. Eso sí es un problema y eso es lo que hay que solucionar. Inclusive aquí en México, cuando uno de los dos solicita el divorcio, presenta su proyecto de convenio, notifican al otro, si está de acuerdo, pues ya se queda así. Si no, presenta también el demandado, o bueno, en la otra parte, presenta también su proyecto de convenio. Como no hay acuerdo, ¿qué hace el juez? Lo cita a una audiencia conciliatoria y tratan nuevamente ahí de poder conciliar, ¿no? Sobre todo las cuestiones más importantes del divorcio, ¿no? Cuestiones inherentes al matrimonio, que es la guardia y custodia de los hijos, la pensión alimenticia, convivencias y demás. Y cuando aún así no hay acuerdo, pues el juez está obligado a determinar de manera provisional tanto pensión como convivencias con los menores. Licenciada Gaby, otro... Pues sí, ¿Qué es perdón. hay un tema que se utiliza mucho en la medicina. Se le llama la prevención contra la diabetes, haz ejercicio, tu cintura no debe medir más de 100 centímetros, prevención contra la hipertensión, evitemos tantas sales, prevención. Pitágoras decía hace mucho, educar a los niños y no tendremos que castigar a los adultos. Yo diría ahora, cuidemos a los niños y no tendríamos tanta sociedad tan dañada. Tan corrompida. ¿Está bien esto o no? Sí, definitivamente. Bueno, lo que también comentábamos hace rato es la falta de políticas públicas precisamente orientadas en educar a la sociedad mexicana en, uno, cómo comportarnos en familia, porque es pleito tras pleito y la verdad los mexicanos y seguramente los latinoamericanos vivimos, nos encanta el conflicto y ya nos peleamos con la suegra y ya dijimos que la cuñada era una tal por cual, y todo eso lo trasladamos a las infancias. Y obviamente nos ciclamos muchísimo en pleitos que no nos llevan a ninguna parte, ¿no? Entonces, por una parte, habrá que invertirle muchísimo más en educación, en difusión, en promover culturas de la paz, culturas del diálogo. Por ejemplo, Colombia ha invertido muchísimo en temas de mesas de paz, en temas de mesas de diálogo, en temas para hacer comunidad, que luego no les ha funcionado en algunos lugares, ¿verdad? Por lo menos han hecho el intento, ¿no? México ni siquiera lo tiene en el radar, vamos. México no tiene interés de que haya comunidades armoniosas, empezando por las familias, ¿no? Entonces, pues bueno, es un trabajo muy arduo lo que tenemos que hacer todavía. A mí me encantaría coincidir con la licenciada, pero yo lo veo de otra perspectiva, Paco, porque vos sabés que a mí me toca en lo personal y estoy en el activismo con los papás, con las abuelas, entonces yo creo que no se puede ir a la guerra con rosas, lamentablemente. Y hoy por hoy tenemos un gran problema que es una batalla cultural contra el feminismo más radical que no busca igualdad de derechos y obligaciones, sino que está buscando eliminar la imagen paterna, eliminar la imagen de familia o los valores de familia. Entonces, primeramente se tiene que equiparar, lograr un equilibrio, que todos tengamos los mismos derechos y obligaciones, que los niños sean los primeros protegidos, y ahí sí, nos sentamos, paz, amor, brindamos, lo que quieran. Me encantaría que fuese así, pero lamentablemente no estamos, por lo menos en Argentina, no estamos en este momento, estamos dando una batalla que justamente se está cobrando vidas de estos niños pequeños. Entonces, fíjate, acabamos de mandar a otra expedición a la Luna, Artemis 2. Fue la órbita más lejos de la Tierra, la que acabamos de enviar. Y estamos en ese mismo hito tecnológico. Y todavía parece que no podríamos definir ni lo más sencillo, ¿qué es una mujer? Estamos todavía tratando de crear mujeres que no son mujeres y darles la misma perspectiva. Estamos todavía tratando de legislar, güey. ¿Cuál es lo mejor para un niño? Si estar con X o con Y.
Como si no supiéramos que hay tantas evidencias, güey, que podríamos, o tantas ciencias que podríamos utilizar para determinar cuál de ambos padres debería ser el mejor para el niño. Y sin embargo, criamos custodias en automático. ¿Por qué tenemos custodias en automático? ¿Por qué uno como padre no puede tener la custodia en automático? Se me fue el internet, parece. ¿No? Pues simplemente porque volvemos a lo mismo, a los estigmas de la sociedad, ¿no? Creemos, o bueno, esa es la parte que siempre se ha manejado, que por el hecho de que la mujer trae a la vida al hijo, ¿no? Creemos que, o se cree que va a ser la mejor cuidadora, la mejor, la persona que va a estar más al pendiente del menor, y muchas veces no es así, ¿no? Se ha minimizado, y lo que acaba de decir el licenciado, ahí sí yo coincido con él, se está minimizando mucho al hombre, se le está quitando muchas cosas. Yo creo que anteriormente, si regresáramos un poco a los años anteriores, donde había un equilibrio entre hombre y mujer, sería diferente, pero han empoderado tanto a la mujer, y soy mujer, ¿no? Pero la han empoderado tanto a estas feminazis, ¿no? Que, Dios mío, o sea, se sienten no sé qué, semidiosas o qué sé yo, pero al final están creando una tendencia a destruir a las familias, ¿no? Ya no existen estas campañas de prevención de un delito, y no solamente hablo en delitos penales, hablo también en las cuestiones familiares, en la unión familiar, en contra de la violencia. Hace muchos años lo había, y creo que la licenciada no me va a dejar mentir, cuando estaban las campañas estas que salía el Chavo del Ocho, que salía doña Florinda gritándole al Kiko, ¿no? Y salía el Chapulín Colorado y diciendo, oye, no, espérate, cuenta hasta 10, cálmate, tranquilízate. Y otra de las cosas es que la cuestión psicológica, ¿no? Está muy olvidada la salud psicológica, la salud mental. Muchas personas todavía creen que porque vas al psicólogo estás loco. No, yo no voy a ir al psicólogo. A mí nadie me va a decir cómo criar a mis hijos. O sea, está mal. Eso también está mal. Y deberíamos de tener esa cultura. Y desafortunadamente no nos ayudan ahorita muchas autoridades, porque en primera los jueces, la corrupción, segundo la falta de preparación, las escuelas no se diga, las escuelas tienen miedo de denunciar. Cuando llegan niños golpeados, niños maltratados, se quedan callados los maestros. ¿Por qué? Ay, por miedo a las represalias. No, cuando tienes un artículo que te dice que tienes que velar por el interés superior del menor, y sin embargo no lo hacen. Ajá. ¿Y qué pasa? Que eso también va mermando, o va achicando, o va quitando de la esfera de la vida de un menor a un padre. Uh-huh. Les quiero preguntar algo a ustedes que son de México. ¿Qué son las carpetas de investigación que todo el tiempo lo escuchamos? Las denuncias penales, la evidencia que junta el Ministerio Público. Cuando se levanta una denuncia, se abre una carpeta de investigación, así se le conoce hoy en día. Anteriormente era averiguación previa. A partir de la reforma del 2007 ya se le denomina carpeta de investigación. Así es. Oigan, les pido una disculpa, me voy a tener que retirar. Les agradezco muchísimo la invitación. Por supuesto, quedo a la orden. Me solidarizo con todos aquellos papás y mamás que, bueno, pues están aquí y nos han estado expresando sus pesares de no poder convivir con sus hijos. Y bueno, pues me pongo a sus órdenes para cualquier situación. De verdad, les mando un abrazo desde el corazón y espero que esta, pues, separación de sus hijos termine pronto y puedan abrazarlos pronto. Oye, antes de que te vayas, muchas gracias por obviamente participar en este conversatorio. Antes de que te vayas, danos un mensaje de esperanza, licenciada. Un mensaje de esperanza para nuestros hijos. Bueno, pues el mensaje sería que sigan luchando, sigan insistiendo, que sigan ustedes luchando por esa convivencia, por esa conexión, por ese lazo que nunca se debió de haber perdido. Y bueno, pues que su dolor se pueda transformar en fuerza para que no le pase a más gente y pueda haber algún cambio en alguna ley, en algún caso que se pueda prevenir. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Sigan, por favor, a la licenciada Gaby de León, abogada de lo familiar. Sí, hay muchos comentarios de aquí de México, hay muchos comentarios. En sus redes sociales pueden mandar mensajes en caso de que quieran una asesoría, licenciada. Sí, así es. ¿O dónde a través de redes sociales. A través de redes sociales. Entonces, sigan a la licenciada. Digo, aquí necesitamos más
aliado para la infancia. Y yo creo que lo tenemos en usted, licenciada. Gracias. No veamos género, veamos niñez. Así es. Muchas gracias. Vale. Sebas, licenciada, ¿algo que quieran para ir comenzando a cerrar el tema? Sí, yo dos cosas. Fíjate que estoy viendo aquí un comentario del licenciado Ricardo Lagunas. ¿Qué tal, licenciado? Dice, si el DIF tuviera la fuerza de servicios infantiles de Estados Unidos sería diferente. Híjole, no, sí, la verdad es que sí. Y voy a platicar rapidísimo algo. Hace 2 semanas me hablan del DIF para preguntarme sobre de un reporte que yo inicié como demanda anónima, como queja anónima, pero se van a sorprender. La queja la hice en el 2018. O sea, después de cuántos años me hablan para preguntarme cómo está la situación. Porque la persona que levantó el reporte lo traspapeló y después con el COVID falleció y se les volvió a traspapelar muchas quejas, ¿no? Y yo de manera sarcástica le dije a la señorita, no se preocupe, le dije, ya está todo resuelto. La menor ya la mató la mamá. Ya está mejor vida, le hubiera dicho. Sí, o sea, es la verdad, es increíble, ¿no? Lo que vivimos. Y yo creo que en esta parte, no solo en México, como decía el licenciado, y como bien lo decías tú, para los legisladores, los niños no valen, porque no dan votos, ¿no? Entonces, ¿para qué les voy a crear un sistema todavía de mayor protección? ¿Qué beneficio voy a tener yo como político? Es lamentable, es muy lamentable. Ajá. Y todavía quien se supone que debe de velar por los intereses de estos menores, que es el DIF, ¿qué hace? Estamos ya frente a gobiernos que solamente ocupan los recursos para sus beneficios propios, cuando no sabemos que ya un presidente robó, cuando no sabemos que ya tales gobernadores tales estos, y sin embargo los niños siguen careciendo de esta falta de respeto a sus derechos. ¿Por qué? Porque no lo hay. Ajá. Y considero yo que el que ustedes como papás no dejen de luchar por esos hijos, creo que es muy importante. Ajá. Y sobre todo, que hagan virales videos. Que viralicen esos videos que les hacen a sus hijos. ¿Por qué? Porque esos hijos algún día van a crecer. Esos hijos algún día van a buscar evidencias. ¿Y por qué no decirlo? Mira, hijo, yo hacía estos videos, yo buscaba verte, te busqué por todos los medios, te mandé videos, o sea, tener esas evidencias para que el día de mañana esos hijos que fueron obstruidos hacia sus padres realmente tengan la conciencia de decir, mi padre o mi madre sí luchó por mí, o mis abuelos. Ajá, tenemos abuelos que también están siendo obstruidos por padres o por otros abuelos. Pero yo considero que no pierdan la fe en la justicia, porque la justicia tarde o temprano llega. Ya no hablemos de justicia divina, no hablemos de karma, simplemente la justicia divina, la justicia jurídica, tarde o temprano va a llegar. Ajá. Yo ya perdí la fe en la justicia, licenciado. Sebas, ¿cómo evitamos que haya más niños Lucio, que haya más niños como el de Comodoro? ¿Cómo evitamos que haya más niños como el que amaneció ahí en una bolsa de basura en Ciudad Juárez? ¿Cómo evitamos eso? Qué pregunta profunda, Paco, la verdad, despertando. Como sociedad tenemos que despertar. Los padres que están luchando tienen que despertar, unirse. No se queden en la comodidad porque a sus hijos no los van a ver más o se los van a entregar como a este papá. Salgan a luchar, peleen con todo, como lo estamos haciendo nosotros, Paco, yo, tantos otros papás que por suerte... Yo tengo un video de hace un año que se hizo viral, 1 año y medio aproximadamente, en el que fui a dejar una nota al Ministerio de Justicia de la Nación y fui solo. Yo decía, no importa si tengo que luchar solo contra el mundo, y tuve como 26.000 vistas. Mucha gente me acompañó a partir de ahí. Bueno, eso creo que fue un puntapié inicial para Niñez Protegida, y hoy por hoy creo que me equivoqué. Hoy ya no me siento que estoy luchando solo contra el mundo, sino que siento que el mundo está conmigo. Esto es una clara señal. Vos, Paco, sos de otro país, la licenciada es de otro país, y así fui conociendo gente tan profesional, comprometida, con el sentido de valor de familia, valorar la niñez pero la protección de los chicos. Y hoy por hoy siento que la lucha cambió gracias a todas las personas que fueron poniendo su granito de arena con valentía, rompiendo el miedo, dando su testimonio.
Y creo que hoy, Paco, tanto vos, tantos otros compañeros, les digo yo, de esta lucha, le están dando un mensaje al mundo de esperanza y sobre todo a los chicos. Y la solución es que haya sanciones ejemplares a esta gente, porque no son sus hijos, no son sus nietos. Es como cuando en la economía alguien gasta el dinero que no es propio. Entonces es fácil, no lo sienten porque no les costó nada. En cambio a nosotros nos está costando la vida de nuestros hijos, esta corrupción ideológica, porque la corrupción no solo es económica, y esto no puede seguir así. Si queremos un cambio tenemos que ir por ello. Tenemos lo que permitimos, y ningún niño menos, ni una lágrima más. Se tiene que terminar esto. Eso solo. Así es. Sebas, licenciada Raquel, muchas gracias por su tiempo, gracias por participar en este conversatorio. Les recuerdo la marcha el 24 de abril, Soy Papá No Criminal. Hay que hacerla, hay que llevarla a todo el mundo, a toda Latinoamérica, que es donde más nos duele. Y yo creo que una reflexión que yo me llevo de todo esto es que las leyes no se escriben en papel porque el juez lo quiere hacer o porque el senador lo quiere hacer. Tiene que tener un propósito. Y ese propósito no es tan para cuidar lo más preciado que tenemos como en la sociedad. Entonces las leyes no deberían de existir. Y yo creo que aquí, como dices tú, Sebas, no podemos seguir peleando con flores. Tenemos que pelear con las redes, con las marchas, con las insignias, con la insinuación de evidenciar a los jueces, abogados, a los secretarios de acuerdo, a los peritos corruptos. Ya no podemos seguir siendo débiles ante estas cosas. Si no, se va a formar ya no la excepción. Ahora va a ser la regla, que va a haber más niños que están perdiendo la vida por la obscenidad, por la objeción que hicieron unos jueces, por no verlo evidente. Muchas gracias a todos los que nos dejaron sus valiosos comentarios. Gracias a todos los que nos siguen en las redes sociales. Hoy tuvimos más de 34,000 likes, que son como en engagement, es como estar cerca de los 7,000, 8,000 personas. Gracias a todos los que nos siguieron, gracias a todos los que nos siguen y recuerden. ¿Querías decir algo, licenciada? Sí. Una última cosa para agregar a los comentarios y recomendaciones que estás haciendo. Hablo por mi gremio, que realmente los abogados que sean comprometidos en la defensa de los menores, que dejen, yo los invito a que dejen de ver un asunto solamente por lo económico, porque el día de mañana un niño que tú rescates es un niño que va a tener una buena vida, que va a tener a su lado a su padre y a su madre, que va a contar con ellos. Y sobre todo, tú como abogado te llevas una satisfacción muy bonita cuando sabes que defendiste un niño. Yo los invito, yo los exhorto a mis colegas a que realmente defiendan a la niñez, no defiendan al papá, no defiendan a la mamá, si no quieren, defiendan al menor, a sus derechos, que hagan valer esos derechos de los niños. Gracias, Paco. Gracias a ustedes, gracias, este es el espacio para todos. Es un espacio seguro, es un espacio donde pueden decir las cosas que muchas veces nos hacen callar. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Sebas, muchas gracias por hacernos que hagamos este live. Y decía, gracias por participar. Les recuerdo a todos, la marcha el 24 de abril, tenemos que estar todos presentes. Y acuérdense, la rebelión ya comenzó. Que Dios los bendiga, que pasen un muy buen fin de semana.